Nuestros mejores deseos de que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada uno de nosotros. Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor y agradecemos también su amable sintonía en esta serie de reflexiones que presentamos cada semana de parte de la primera Iglesia Bautista de Nicaragua, de primera Iglesia Bautista de Rivas, Nicaragua, en su pensando ya en la celebración, si el Señor así lo permite, de su centenario en mayo de 2022. Hemos reflexionado últimamente alrededor de ese personaje que fue uno de los que persiguieron vehementemente a los cristianos que todavía no se llamaban así, sino a los seguidores de Jesús, que se les llamaba a los del camino. Y nos referimos al apóstol de los gentiles, a Saulo de Tarso. Después de esa conversión dramática, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, después de estar allá con aquel discípulo de Jesús llamado Ananías, y que fue una experiencia impresionante en San Pablo, al recibir la vista, pues él, después de ese encuentro con Jesús, perdió la visión física, pero recibió la luz del Espíritu con el encuentro que tuvo con Jesús. Y en ese aspecto, decíamos también, es muy importante que nosotros busquemos la luz de Jesús para que no andemos en tinieblas. Y ahora pues vamos a hablar de la predicación de San Pablo en Damasco. Fíjense que el propósito inicial es atrapar y apresar a los seguidores de Jesús. Pero después de esta experiencia bastante fuerte, va para Damasco siempre, pero en otro plan. Va a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso sucede y ha sucedido y sucederá con muchas personas que después de haber llevado una vida equivocada, desviada, cuando se encuentran con el Señor, toman otro rumbo, toman otro camino y se convierten en voceros del Evangelio de salvación. Y en Hechos capítulo 9, a partir del versículo 19, nosotros leemos lo siguiente: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es interesante que ya San Pablo empieza a identificarse con aquellas personas que eran seguidores de Jesús. Y ya se encuentra en otras condiciones. Fíjense que aquí está en condiciones físicas favorables, ha recobrado fuerzas después de ese impacto que él sufrió, y también ya ha tomado fuerzas que a través del Espíritu el Señor le ha proporcionado. Y eso le permite a él identificarse con los seguidores de Jesús, con aquellos discípulos, dice, que estaban en Damasco.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. San Pablo, al igual que Jesús, fue muy entregado a la enseñanza, a la educación. Ese es un aspecto que en mucha iglesia es muy, pero muy débil, porque nos dedicamos a otro tipo de actividades en donde hay mucha emoción, en donde hay mucha bulla, y no profundizamos nuestros conocimientos en la palabra de Dios. Y él, precisamente, San Pablo, entra a la sinagoga, que era un lugar en donde se reflexionaba, en donde se estudiaba la palabra del Señor. Particularmente se estudiaba la ley y los profetas de manera muy particular. Pero aquí dice la palabra que predicaba a Cristo, es decir, ya va más allá de la ley y los profetas. Entonces dice que predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, y esto es un testimonio que provoca un impacto en ese lugar, porque dice diciendo que este era el Hijo de Dios, porque tanta gente en aquel entonces y ahora también dudan de que Jesús, el Cristo, sea Hijo de Dios. Pero aquí San Pablo empieza su tarea evangelizadora dando un testimonio de quién es Jesús. Y todos los que le oían estaban atónitos, asombrados, no era para menos, y decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Cómo es posible que este hombre que andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y que venía para Damasco a realizar esa tarea, ahora lo vemos aquí hablando, predicando, dando testimonio de ese Jesús a quien él persiguió, a quien él perseguía? Entonces aquí vemos que hay un cambio radical en este hombre que Dios escogió cuando le dijo a Ananías, porque instrumento me es este. Así le dijo a Ananías. Y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Cómo el Señor es capaz de cambiarnos, de hacernos totalmente diferentes. Hombres, mujeres que en un tiempo andaban completamente equivocados, ahora están en el camino correcto. Y el camino correcto es Jesús. Porque si no andamos en ese camino, andamos desviados, andamos descontrolados y andamos perdidos. Y dice más adelante, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hay una incredulidad terrible de los judíos en Damasco. Recordemos que los judíos se habían dispersado por muchas partes y en Damasco habían judíos también, y estos judíos no aceptaban de que Jesús fuese el Cristo.
Entonces, como que los judíos estaban desconcertados, estaban atónitos, asombrados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Que este hombre ahora tenga que hablar de ese Jesús a quien él perseguía. Y eso pues refleja de una manera muy agradable cómo el Señor va preparando las mentes, los corazones de aquellos que le aceptan, que le reconocen, que se someten, que se sujetan a su voluntad. Continuamos leyendo en el 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Imagínense ustedes nuevamente ese comportamiento grosero, ese comportamiento tan despreciable. Este hombre anda predicando el evangelio del reino. Anda hablando de Jesús, el Cristo, como el Hijo de Dios. Y ahora, como siempre, los judíos, y eso sucedió también con Jesús. Eso sucedió con Jesús, porque fueron los judíos los que lo llevaron al Calvario. Y aquí dice que resolvieron en consejo matarle. Como quien dice, no soportaban que San Pablo hablara de Jesús. No lo soportaban. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Prácticamente lo tenían casi podríamos decir secuestrado. Guardaban todas las puertas como que dice para que no se escape. Lo vamos a atrapar y lo vamos a matar. Vean qué intenciones más crueles, qué intenciones más dañinas. Entonces los discípulos, tomándole de noche, aquí está ya la mano poderosa del Señor actuando, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. No podemos imaginar una hermosa canasta como para que pudiera caber ahí un hombre. Eso viene de Dios. No era el momento, ¿saben? No era el momento porque a San Pablo le tocaba una tarea intensa, una tarea prolongada, una tarea muy dura. Apenas está iniciándose. Y eso sucedió también con Jesús. Jesús en distintas ocasiones tuvo que escaparse por ahí porque no había llegado la hora. En otras palabras, Jesús tuvo que huir muchas veces porque aquellos que le adversaban procuraban matarle. Y ahora Dios usa a estos discípulos, se le ocurre una brillante idea de meterlo en una canasta por la noche y bajarlo de el muro que había ahí. Le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora bien, dice aquí, siempre en el capítulo 9, pero en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, fíjense que está en Damasco y él regresa a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Imagínense todo ese trayecto, toda esa impresión que tiene la gente de lo que era San Pablo, va creando cierta desconfianza y hasta los discípulos, dice aquí, tenían miedo. Ellos no creían que fuese discípulo. ¿De dónde apareció este? Y él lo dice ahí en 1 Corintios, que él apareció como un abortivo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, un compañero de esos especiales que el Señor pone en el camino, le dijo: venga para acá, vamos a presentarlo ante los apóstoles. Y así fue, así fue. Y dio testimonio de lo que era San Pablo y de lo que ha hecho ahora en Damasco. Permitámosle al Señor que Él entre a nuestras vidas para que haya un cambio radical en nosotros y seamos capaces de compartir su palabra. Muchas gracias, Señor, porque a través de estos hombres que tú levantaste para el desarrollo, el avance de tu iglesia, seguimos gozándonos, aprendiendo y tomando ejemplos que nos ayudan para seguir proclamando el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos siempre, Señor, la iluminación de tu Espíritu para no cesar en la predicación de la palabra. En el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.